Bueno, les doy la bienvenida entonces a esta clase. Es una clase de 1 hora, ¿sí? Donde vamos a explorar este ciclo, que es un ciclo corto, que es el de conjunción Mercurio-Júpiter. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos. Yo le puse Mercurio y Júpiter, un ciclo corto para pensar. Bueno, yo les voy a explicar por qué le puse ese subtítulo a lo largo de esta clase. Y por supuesto, en la última parte de la clase vamos a tener una instancia para poder interactuar. Igual si quieren ir haciendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y no hay problema, las voy respondiendo. Así que eso. Vamos a comenzar. Ahí ya cuando estemos en la parte de los ejemplos, les voy a pedir que se presenten y todo. Pero esta parte que es más introductoria del tema, ahí les voy a pedir que estén los micrófonos apagados. Bien, primero, ¿qué es Mercurio? Porque vamos a hablar de esta conjunción en específico. Bueno, Mercurio es un astro pequeñito, ¿sí? Dentro del sistema solar. Además, ¿cierto? Simboliza dentro de la astrología temas como los que aparecen acá en las imágenes, que son las comunicaciones, representa también todo lo que es papeleo, organización, viajes cortos como el viaje a la oficina, ¿sí? También representa el diálogo con un vecino, vecine, puede ser la conversación con un hermano o una hermana. Todas estas temáticas son temáticas mercuriales, ¿sí? Al modo amplio. Obviamente que cada Mercurio en cada carta natal va a tener su expresión y va a tener sus particularidades, pero en específico, o sea, perdón, de manera más amplia y general, Mercurio son todas estas temáticas. Entonces, lo primero cuando vamos a analizar una conjunción, cuando vamos a analizar un ciclo donde hay dos astros, es poder hacer esta distinción. ¿Cuáles son los astros que están involucrados y qué simbolizan? Porque si no vamos a sentir que todas las situaciones que ocurren el día de la conjunción o del ciclo tienen que ver con el ciclo. Y no es así, ¿cierto? Porque cada astro representa o simboliza diferentes asuntos. Entonces los de Mercurio, organización, ¿cierto? También porque es regente de Virgo, estudios, pero estos estudios son más bien como el recopilar información, por eso también se asocia al periodismo, como decía, las comunicaciones, y las relaciones fraternas donde no existen jerarquías, también, no hay que olvidar aquello. Y avanzo, bueno, y la labia, la labia, el chamullo, nuestra capacidad para chamullar y para tirar labia también, ha sido una manera más coloquial. El otro astro involucrado en esta conjunción es Júpiter, ¿sí? Este está más lejos, es un gran planeta, ¿sí? Es justamente el que representa la frontera con las relaciones a nivel más colectivo. Entonces, ¿qué representa Júpiter? Acá puse la Universidad de Concepción, representan las universidades, los estudios, ya no en el sentido mercurial, porque aquí también hay estudios, de incorporar, recopilar información, ¿sí? En el caso de Virgo, hacer un filtro muchas veces, sino que acá en Júpiter empezamos a reflexionar en torno a esta información, generamos un sentido, un intento de verdad, ¿sí? Una síntesis de la información. Y acá igual que recordar que Júpiter es un astro que se exalta en Cáncer, está también el factor emocional, también Júpiter es regente de Piscis. Entonces acá también involucramos ese lugar, cómo nos conmueve la información, qué es lo que nos genera, si nos moviliza. Entonces también aquí puse una imagen de un viaje. Júpiter también representa los viajes, pero esto no era el viaje a la oficina, ¿sí? Que es más repetitivo, por decirlo así, mecánico, ¿sí? Lo mecánico también se asocia a Mercurio, arreglar cosas, ¿sí? Reparar. En el caso de Júpiter, este viaje es una búsqueda, es exploración, hay mayor apertura.
¿sí? A lo que vaya apareciendo en el camino. Es una forma también de aprender. Entonces, vamos a ver primero qué tienen de similitud Júpiter y Mercurio. Ambos astros se parecen, ¿sí? En que tienen que ver con los estudios, ¿sí? Con estudiar, con aprender, con enseñar también. De hecho, en el caso de Mercurio hay muchas personas que lo interpretan, muchos astrólogos, y en muchos textos pueden encontrar esta visión de algunos astrólogos de que Mercurio sería nuestra capacidad, como decía, de absorber conocimiento, nuestra manera, más que capacidad, la manera en que absorbemos conocimiento. Y en el caso de Júpiter son nuestras cualidades o la manera en que explicamos o compartimos ese conocimiento. Y se acuerdan, yo les decía, Júpiter es el astro que sintetiza, que también nos conecta a un nivel más profundo y emocional con el conocimiento. Y claro, lo que hace una maestra, un maestro, un profesor, es conectar con la información y compartirla. ¿Sí? Lo que nos va a enseñar esta persona o la persona que nos está enseñando conocimiento nos va a enseñar lo que le conmovió sobre esa información, lo que tocó su alma, por decirlo así. Entonces, todos esos temas también tienen que ver con Júpiter. Aquí ya estamos con el Júpiter profundizando, que no significa que en Mercurio no haya vasta cantidad de información y no hayan dudas, preguntas súper interesantes también en la energía mercurial, pero no se está buscando una gran verdad o un sentido. Eso más bien tiene que ver con Júpiter, ¿sí? Y bueno, Mercurio es más entretenido, ¿no? Menos denso, menos denso. Es como mucho más flexible, ¿sí? La energía mercurial. Ya vamos a hablar de energía mercurial, ¿cierto? No como el astro y lo que simboliza, sino que cuando está muy presente, por ejemplo, en algunas cartas, esa energía mercurial se puede traducir, ¿cierto?, en sentido del humor o de poder reírnos como de situaciones que a lo mejor en dimensiones más jupiterianas nos podríamos reír y las sobreanalizaríamos, ¿ya? Bueno, juntos, ¿qué pasa cuando se juntan? Este es un ciclo que todos los años se da, ¿bien? Vamos a decir, le vamos a poner ciclo porque cuando, por ejemplo, hay una conjunción Júpiter-Saturno que se da cada 20 años, a eso nosotros le llamamos ciclo, ¿sí? Eh, También le llamamos ciclo en la astrología cuando hay un retorno, porque claro, ciclo, ¿sí? Y la conjunción, como se da todos los años, y aquí ya vamos a revisar las fechas anteriores, cuando se dio, en qué grado y todo, vamos para allá. También le vamos a llamar ciclo. Y esto, entonces, la conjunción Júpiter-Mercurio, ¿qué da? Bueno, podría ser un buen momento para eh, conversar, para dialogar, pero por sobre todo pensando que Júpiter afecta a Mercurio, lo vamos a poner así, yo lo había dicho en el Telegram, este tema como de Jupiterizar a Mercurio, ¿ya? Como es Júpiter el que afecta a Mercurio, más bien acá en el conocimiento se divaga un poco, ¿sí? Hay expansión. La expansión no siempre es algo como ese meme o GIF donde aparece el señor que hace así. Allá. No es siempre una expansión como una gran verdad que se nos revela, no. A veces esta expansión tiene que ver con divagar, ¿sí? Con encontrarnos con contradicciones, ¿sí? Decir, me parece esto, y después retroceder y irnos hacia adentro y decir, bueno, ¿será tan así o no? Entonces, no es como una gran verdad que se revela, sino que la expansión de la información también es encontrarnos con esto, con las contradicciones y, ¿por qué no?, con las discusiones o muchas veces con las diferencias de opinión. Ahí me faltaba esa palabra. Puse acá, por ejemplo, esta imagen de error, ¿sí? Desconocido, porque ¿se acuerdan que yo decía que Mercurio tiene que ver con la organización, con asuntos más mecánicos y repetitivos? Bueno, si está Júpiter influyendo a Mercurio, que es un astro que tiene que ver con profundizar, quizás esas situaciones más mecánicas o repetitivas podrían
encontrar alguna dificultad. Así que no todo es tan como expansión del tipo, qué buen día para filosofar, tomarme un matecito o un cafecito mirando y contemplando la vida, porque todos los días tenemos que lidiar con asuntos mercuriales, con trámites de repente o con viajes, o justo en la conjunción nos toca, no sé, ir a firmar algo, y esto también podría generar como un ruido, ¿sí? Un ruido interesante porque también puede ser una invitación a una pausa, o a tomarnos de manera más profunda algún asunto mercurial, por lo menos ese día. La conjunción dura un día, porque Mercurio se mueve muy rápido, ¿sí? Pero igual es interesante analizarlo, y yo lo traigo más que nada porque toda esta manera, yo olvidé decirlo en la grabación, lo dije en off, pero toda esta presentación y esta clase tiene la finalidad de presentarles una matriz para el análisis de tránsitos, cuando nos encontremos una conjunción. Por ejemplo, el mismo día de esta conjunción tuvimos conjunción Sol-Venus, la famosa Venus Star Point, ¿sí? Eh, Podemos analizar y podríamos analizar, lo vamos a intentar, ¿sí? Ahí ustedes nos dicen, o sea, me dicen si es que les hace sentido o no ocupar esta matriz. Podríamos analizar esa conjunción u otro ciclo de manera simple con con este mismo orden que les estoy sugiriendo, ¿sí? Bueno, vuelvo acá. Entonces, como les decía, esa conjunción dura un día. Y ese día podrían ocurrir este tipo de situaciones. Ahora, podría ocurrir, ya vamos a explorar en por qué podría, y no estoy hablando de aquí hay más probabilidades de que pase esto. No, aquí es muy amplio todavía porque va a depender de varios factores para poder decir si este es un tipo de pronóstico o este sería una tendencia que podría ocurrir para la conjunción. Puse acá enciclopedias, ¿sí? También a lo mejor un buen día para leer, o podría ser un día en el cual nos interese comenzar un libro, entre otras temáticas, ¿sí? Pero sobre todo orientado, como dije y he repetido varias veces, hacia el estudio. Ya. La conjunción, como dije antes, es anual. El ciclo zodiacal de Júpiter dura 11 años y meses, casi 12. Y el ciclo zodiacal de Mercurio dura un año aprox. Vamos a decir que recorre el zodiaco en un año, incluyendo sus 3 a 4 retrogradaciones por año. Eh, los ciclos, los tránsitos son relojes, ¿sí? Son una forma de medir el tiempo. Entonces, por eso decimos un año, aprox, 11 años y meses, porque estos ciclos no siempre calzan así con el calendario gregoriano que utilizamos. Bien, eso, por eso utilizo la palabra aproximado cuando estoy hablando de los ciclos. Considerando eso, ¿cierto? Que el ciclo de Júpiter o dura en recorrer el zodiaco, lo que dura de recorrer el zodiaco son más años de lo que se demora Mercurio en recorrer el zodiaco, ¿sí? Es por eso que yo les decía antes, claro, Júpiter es el que afecta a los asuntos de Mercurio, ¿sí? Aquí en la astrología también, cuando vayamos a analizar una conjunción Saturno-Marte, Saturno-Venus, cuando vayamos a analizar a lo mejor una Saturno-Sol, ¿sí? El astro que está más lejos de la Tierra va a influir en el otro. O sea, se saturniza, se jupiteriza, y si estamos hablando de Urano, Neptuno, Plutón, eso, se plutoniza. No sé si estas palabras están incluidas en el diccionario, pero las utilizamos dentro de la astrología. Bien. Eh, ¿Dónde ocurrió? Ahora ya vamos de lleno a la conjunción. Igual voy a poner en pausa. Llegamos entonces a dónde ocurrió la última conjunción, ¿sí? ¿Dónde se dio? Este año se juntaron el 4 de junio, bueno, eso va a depender de en qué lugar viven, ¿sí? A qué hora y todo eso, como la carta de la conjunción, va a depender del territorio que habiten, pero se dio aproximadamente el 4 de junio en el grado 1 de Géminis. Ahí se juntaron, ¿sí?
Anteriormente, porque como yo les dije, esta conjunción se da todos los años, se juntaron el 28 de, perdón, de marzo del 2023 en el grado 18 de Aries. Y acá pasa algo que ustedes pueden observar y analizar en sus propias cartas y también en esas fechas, porque finalmente yo no llevo la cuenta de mi vida en base a la astrología. Entonces no es el reloj que se utiliza habitualmente. Entonces lo que es más fácil de revisar para que no nos compliquemos es los calendarios. Se ha juntado por 3 años consecutivos Júpiter y Mercurio en marzo. Y para este territorio y varios de acá del sur, marzo es como el inicio, entre comillas, del año y también del año escolar o del año de estudios, marzo. ¿Sí? Y justamente en esos años, el 2020 en adelante, estuvimos con cuarentenas. Entonces, igual no es un dato menor en términos de análisis colectivos la conjunción. Este ciclo anual se repitió el 2020 en marzo en el signo de Acuario, Júpiter en Mercurio, se repitió después el 2021 en Piscis y después sí, Acuario, Piscis y Aries. ¿Sí? De esa manera, 2021, 2022 y 2023. Y ahora por fin la conjunción Júpiter-Mercurio se da en junio. ¿Ya? Y anterior al 2020 se dio en Capricornio, ¿cierto? Y se dio en enero. Entonces, como dato interesante, como les digo, de la conjunción Júpiter-Mercurio está esto, que se dio en marzo, se ha dado en marzo los últimos 3 años anteriores a el actual del 2024. Bien, ahora que ya sabemos que es una conjunción recurrente, como también lo es la de Sol-Venus, que a veces, o sea, si no me equivoco, se repite más de una vez en el año, no todas las conjunciones Sol-Venus son exactas, partiles, y no todas son con la Venus directa. También acá ocurre algo parecido. Si vamos a las cartas de las conjunciones Júpiter-Mercurio, nos podemos encontrar alguna que se dio con Mercurio retrógrado. ¿Sí? La última vez que se juntaron Júpiter y Mercurio en Géminis fue el 27 de mayo del 2013. Ahora, doy todas estas fechas para que nos remontemos y pensemos, uy, ¿en qué estábamos en términos de estudio? ¿Estábamos estudiando algo? Bueno, siempre estamos estudiando y aprendiendo, sí. Es un proceso constante. Pero a lo mejor a qué temas le estaba poniendo atención, ¿sí? A lo mejor para el 27 de mayo del 2013 estaba iniciando algún proceso de estudios, eso va a depender de mi carta, que ahora culmina, ¿sí? Pensando como en un espejo, tanto el 27 de mayo como el de ahora del 4 de junio. Todo ese tipo de reflexiones podemos traer ahora que tenemos estas fechas. Bien, avanzo. De hecho, originalmente esta charla se llamaba conjunción Júpiter-Mercurio o Mercurio-Júpiter, una conjunción para pensar. Y era el meme ese como para pensar, señores. Ah, pero dije, no, está muy informal. Está muy mercurial esto y tiene que ser más jupiteriano. Ya, ahora vamos a la parte más práctica. ¿Cómo lo vemos en la carta? Que nuevamente esto es una matriz, es como una base para que yo pueda analizar cualquier tránsito. Entonces esto mismo, cuando hablan de la conjunción Sol-Venus de la Venus-Star Point, voy y busco en las efemérides del astro.com, al final igual me pueden preguntar y les puedo mostrar cómo, pero busco, ¿cierto? En las efemérides, eh, la última vez que se juntó el Sol-Venus, ¿cierto? O le pregunto a mi astrólogo local, ¿cuándo fue la última vez que se dio la conjunción? Denme un segundito. Ya. Entonces, como le decía, le pueden preguntar a su astrólogo local cuándo fue la última vez que se juntaron, no sé, por ejemplo, me interesa la conjunción Sol-Venus. Entonces, ahí te van a dar una fecha, tal fecha. Y eso lo voy registrando en un diario. Eh, Después puedo preguntar si esa conjunción, cuántas veces en el año se da,
Si se da una vez en el año, o si se da, no sé, cada 2 años, ujú, o como lo que le estaba contando, o sea, no sé, se da una vez en el año con la Venus directa y una con la Venus retrógrada, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo lo puedo ir preguntando y me voy generando un calendario, y así puedo interiorizarme un poco más. Para hacerlo con todas las conjunciones y los tránsitos no lo recomiendo. Qué locura igual. Hace poco leí un cuento de Ballard sobre los relojes, muy bueno, y hablaba de eso, como de la obsesión del ser humano acerca de la hora, y que la decisión era una ciudad distópica, de la decisión de los gobernadores de esa ciudad era eliminar los relojes, para que la gente no pensara más en la hora. Y me parece súper saturnino, igual el cuento, muy Saturno en Piscis, como decir, bueno, ya, para no pensar más en el tiempo, eliminemos cualquier reloj, y que podría ser también la astrología, que es una forma de contar el tiempo. ¿Viste? Me jupiterice ahora. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Cómo lo veo en mi carta? Localizo el grado donde ocurrió. Eso es súper importante porque en astrología trabajamos con matemática, entonces el grado. Y eso lo voy a buscar en mi carta, ¿sí? Voy a revisar lo primero, que en realidad es de mayor interés, porque vamos a hablar de esto está ocurriendo en esta área, ¿sí? ¿En qué casa ocurre? Más allá del signo, ¿sí? Más allá del signo y de cualquier otro asunto, ¿en qué casa ocurre? Después del grado, la casa. ¿Hay algún astro cerca? Y bueno, cerca menos de 2 grados, 1 grado, ojalá menos de 1 grado, ojalá exacto, ¿sí? Por ejemplo, si van a su carta, se juntaron, como decía yo, el 4 de junio en el grado 1 de Géminis, entonces busco si tengo algo en el grado 1. Ya tengo algo en el grado 2 o en el 0. Bueno, todavía sigue siendo un margen que podríamos hablar de una conjunción. Cuando veamos los ejemplos nos puede quedar un poquito más claro. Entonces primero vemos si hay algún astro cerca o si está angular. Por ejemplo, está en el ascendente, que más está en el medio cielo, o en el bajo cielo y en el descendente. Y nuevamente, 2 grados, o sea, no sé, yo soy ascendente en Géminis en el grado 0 o en el grado 1. Entonces la conjunción se dio al lado de mi ascendente. Uh-huh. Ahí va a estar influyendo porque el ascendente, las casas angulares, la 1, la 4, la 7, la 10, son relevantes. Nos van a hablar de la casa 1, de mi personalidad, de lo que expreso, que es muy relevante, ¿sí? ¿Para qué? Para la casa 7, que es la manera en que genero contrato, compromiso, acuerdo, diálogo con un otro. El caso de la casa 4 tiene que ver con mi zona de seguridad, ¿sí? Mi espacio más íntimo, y la casa 10 el espacio público. También reviso si es que se da muy cerca de alguno de esas 4 casas, como partil. Partil es pegado, exacto. Y acá ya voy a la parte de la memoria, porque aguante la luna, tengo registro o recuerdo del ciclo anterior, o sea, ¿qué ha pasado con las conjunciones? De repente no recuerdo que haya pasado mucho. Listo, ya, a ver, no sobrepienso en respecto al tránsito, ¿ya? Es como si ustedes me preguntan, ¿qué ocurre generalmente a las 5 de la mañana? Yo podría decir a las 5 de la mañana siempre despierto y no sé por qué. Misterios, ¿bien? Entonces, si alguien me habla de las 5 de la mañana, yo voy a recordar que a esa hora despierto porque a lo mejor la rayito, todas las madrugadas despierto a esa hora. Ya, pero si alguien me dice, ¿qué ocurre a las 5 de la tarde? Y la verdad yo no tengo ningún recuerdo de algo significativo a las 5 de la tarde. Como todos los días o toda la semana ocurre cosas diferentes y no, la hora en sí no me pasa nada. Bueno, aquí lo mismo con los tránsitos. Puede que la conjunción, si empiezo a revisar la anterior, es como no venga ningún recuerdo. Bien, no pasa nada. ¿Sí? Como a lo mejor no estamos dialogando con este tránsito en específico. Todo bien.
Ya, entonces tengo algún registro de recuerdo del ciclo anterior, ¿viste? Cuando yo a lo mejor menciono estas fechas y alguien puede decir, ah, pero yo me acuerdo que ya. Y cuando yo me acuerdo, vienen las preguntas y todo lo que dije anteriormente. ¿Son asuntos de Júpiter eso es lo que estoy recordando? ¿O asuntos de Mercurio? ¿O de ambos? ¿O tiene que ver más con temas de Venus, relaciones, o de Saturno? Bien, va, me salté mucho. Y lo último, preguntarnos si Júpiter o Mercurio, o ambos, son astros dominantes dentro de mi carta. ¿Sí? Puedo tener Júpiter en el ascendente, puedo tener Júpiter en el medio cielo, puedo tener Mercurio en el ascendente o en el medio cielo, ¿sí? Puedo ser alguien de Sol o Luna Mercurio, Sol, Luna, Júpiter. Entonces, claro, hay una influencia muy grande en esos puntos de la carta que son muy sensibles, ¿sí? Y que, por ejemplo, en el caso del Sol se expresan bastante, pueden ser influyentes. Entonces, por esa razón, por supuesto que a lo mejor podría eventualmente la conjunción notarse mucho más. También acá ya voy a lo más personal, después de este análisis de lo que significa y simboliza Júpiter y Mercurio en términos más amplios, ya aquí voy bajando a lo más simple que sería observarlo en mi carta. Nuevamente, estas preguntas las podríamos traspasar a todas las conjunciones, tránsitos, ciclos que veamos en Internet, que se estén hablando. Y así de repente empezar a filtrar y también si voy a una consulta astrológica, por ejemplo, tengo la posibilidad de ir a un espacio de consulta, como preguntar por esos tránsitos, porque hice a lo mejor este mismo ejercicio. Ya, vamos a los ejemplos. Yo con esto ya termino lo que significa la conjunción y con esta presentación y sugerencia de matriz para el análisis de tránsito. Espero que sea también de mucha utilidad, o no sé si utilidad, pero bueno, también tenga un devenir del tipo imaginación, o a propósito de las cosas que fui contando entre medio que no tenían que ver específicamente con astrología, haya generado alguna reflexión interesante. Vamos a los ejemplos. Se ve la carta, ¿cierto? Ahí me pueden escribir en el chat, no sé. ¿Y se ve? Ya, esta persona es de Sol en Tauro. Sí, súper. Es de Sol en Tauro, ascendente en Leo y la luna en el grado 1 de Géminis. ¿Ya? Tiene luna Saturno y tiene el medio cielo en Géminis, Saturno en el medio cielo, la luna al lado de Saturno en Géminis. Entonces, la conjunción, la última, se dio muy cerca al lado de su luna, conjunta a su medio cielo. ¿Se acuerdan lo que dije respecto a Saturno? Una conjunción Júpiter-Mercurio es una cosquillita, ¿ya? No sabemos si se va a activar tanto Saturno. Ahora, igual hay una conjunción Luna-Saturno. Entonces, de alguna otra manera, esta luna está saturnizada. Bien, como Mercurio tiene que ver con las comunicaciones, Júpiter con los estudios, y ambos astros también, se me olvidó decirlo, tiene que ver con las relaciones amistosas, donde también hay un compartir, como esta relación de colegas, de compañeros, donde compartimos conocimiento también. O sea, Mercurio también rige esos espacios de colectivo. En el caso de Júpiter sobre todo, y Mercurio, bueno, el compartir o el traspasar información, decía yo, sin esta jerarquía. Entonces a esta luna que está saturnizada y a lo mejor es más contenida en su expresión, a pesar de que está en el medio cielo, está como expuesta, a lo mejor esto no es una posición tan cómoda para una luna saturnizada, pero quizás es una persona que puede bueno, de hecho lo es, porque conozco a la persona, pero puede ser una persona que eso mismo transmite a nivel público,
¿sí? Esta energía de contención a otros, ¿sí? También Luna-Saturno como de cobijo. Y hay mucha bibliografía al respecto de Luna-Saturno, como bien eh, cruel encuentro yo de la manera de que ve Luna-Saturno, y a mí me parece que la conjunción también habla de esto, del cobijo, de la contención, porque eso Saturno finalmente es una estructura, rige los huesos, ¿ya? Bien, entonces, a lo mejor esta conjunción de Júpiter-Mercurio en Géminis, en el medio cielo, podría ser una posibilidad o habilitar una posibilidad de expresión, ¿sí? Sobre las cualidades, las ideas que están en esta luna, porque también la luna es el mundo de las ideas. A lo mejor ese día pudo compartirlas, sin tanta de esta sensación de contención saturnina, sino con este abrazo jupiteriano, como vamos, mostremos al mundo esas ideas. Puede ser una posibilidad, ¿bien? Pero ahí en este caso, claro, o sea, sería bueno hablar con la persona, pero sí estaría tocando el área casa 10, que es el área de la vida pública. Entonces también esto es algo que podría la persona, el consultante, este ejemplo que traigo acá, sería alguien que podría notar esta conjunción, ¿sí? Muy diferente a lo mejor a no tener ningún astro cerca del grado 1 de Géminis y que esto se haya dado en casa 8, ¿sí? Que es la casa de los asuntos ocultos. Uno de los tantos significados de la casa 8. Bien, avanzo en otro ejemplo. Esta persona es de Sol Libra, ascendente Géminis, Luna en Cáncer. Ya. Tiene el ascendente en el grado 1 de Géminis y tiene a Júpiter en el grado 0. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta persona? Felicidades, estás viviendo tu retorno de Júpiter. Porque claro, si se fija, la conjunción Júpiter-Mercurio se dio en el grado 1 y la persona tiene a Júpiter en el grado 0. Entonces, un día antes, unos días antes, se dio su retorno de Júpiter. Y se acuerdan, el ciclo dura 11 años y meses. Bien, y esto justamente se da en el ascendente. Entonces, esta persona podría notar mucho esa conjunción porque además días antes se dio su retorno. O sea, algún proceso de casa 1 de la expresión de la persona podría estar notándose en esos días. Bien, eso con el ejemplo 2. Y acá traigo el último ejemplo. La persona es Sol en Géminis, ascendente Libra, a la inversa de la anterior, con la luna en Tauro. Se nos repitió harto esa gente Tauro, Tauro, Géminis, Libra. Parece que fueron afortunados en esta pasada. Bueno, y en este caso, ¿cierto? La persona tiene el Sol en Géminis en el grado 1,25. Entonces la conjunción Júpiter-Mercurio se dio sobre su Sol. Sobre todo el paso de Júpiter, ¿sí? El otro día, o sea, no, el otro día fue hace unas semanas, hablé sobre el paso de Júpiter sobre el Sol, ¿sí? Eso va también a jupiterizar al Sol, como todo lo que tiene que ver con la energía solar que está, o sea, simboliza a la identidad, al yo, a una sensación eh, de un llamado, como de sentir que internamente tengo una misión, ¿sí? Esto de una manera muy simbólica. Si tengo una misión en este mundo, soy única, único, únique. Eh, bien, entonces todo esto que compone mi ego y también esta identidad, que es un lugar donde se afirma la vida, ojo, o sea, es relevante el Sol. Todo eso podría sentirse jupiterizado, es decir, podría dispersarse, expandirse o abrirse a posibilidades.
puede decir que la relación entre el Sol y Júpiter no la vamos a calificar ni como cómoda ni como incómoda, porque no son astros que se lleven así como friccionen por las cualidades que representa cada uno, pero tampoco Júpiter posibilita más cosas para el Sol, entendiendo todo el significado del Sol que acabo de decir: identidad, ego, sensación de una misión, lugar donde reafirmo o afirmo el yo, ¿sí? Esta sensación de calor, de expresión también, esa necesidad de expresión, de ser visto y de compartir ese calor. Todo eso, no sé si Júpiter aporta mucho más, yo diría más bien eso, a generar una amplitud, ¿sí?, de este calor. Y bueno, eso va a depender como del sol mismo, de lo que representa el sol para la persona. Eso es importante que uno lo converse con un consultante o lo converse con uno mismo, que representa todo esto que acabo de mencionar de las cualidades del sol en mi vida. ¿Cómo me llevo con eso? Entonces, si me llevo bien con eso, y me da una sensación de bienestar, va a venir Júpiter y todo eso lo va a expandir, lo va a abrir, ¿sí?, al mundo. Pero si no me llevo muy bien con todo esto que acabo de describir, más bien va a ser incómodo el paso de Júpiter sobre el Sol. Eso es lo que yo quería mencionar, porque muchas veces como, oh, Júpiter el benéfico, va a traer muchas cosas muy maravillosas encima de tu Sol, y no siempre nos llevamos bien con lo que simboliza el Sol. Bien, o sea, es un diálogo interno. Ya, y en la conjunción entonces va a depender nuevamente, yo creo que igual, porque también conozco a esta persona, la carta anterior no la conozco, así que no podría hablar mucho más, pero en este caso sí. Un sol en casa 8, que es la casa que dije yo anteriormente de los asuntos ocultos. La persona con todo esto que acabo de mencionar, que es el sol, no se lleva tan bien, ¿sí? Además es ascendente en Libra. Bien, o sea, más bien se centra mucho su atención en Venus o en asuntos de Venus. Entonces no se lleva tan bien con ese tema, los temas solares. Y podría ser que ese día haya sido incómodo o esos días hayan sido incómodos para esta persona. Eso ya no lo sé en exactitud, bien, que haya sido una invitación a profundizar o a conversar sobre alguna temática solar y esto no haya sido tan cómodo, bien, por todo lo que es la casa 8 y lo que significaría un sol en casa 8, pero sobre todo lo que yo sé de este consultante. Bien. Con esta información y estos ejemplos, le doy cierre a mi clase. Ahora yo vamos a conversar. Esto no va a quedar grabado, por supuesto, pero lo voy a subir a, a YouTube, lo voy a compartir para ver si es que también les hace sentido, como decía antes, esta manera de analizar los tránsitos, ¿sí? Y si les es útil eh, esta forma de ver los relojes. Así que le agradezco a las personas que participaron acá de manera presencial y ojalá se genere alguna conversación interesante a continuación. Y también ojalá en los comentarios de YouTube se deje ver algo que sea interesante también para todos. Eso. Muchas gracias y que tengan buen domingo porque lo estoy grabando un domingo. No me deja.